De la Comisión Noveles de la Asociación Abogados del Fuero. Hoy vamos a tener un tema muy actual y que nos preocupa a todos, que es la inteligencia artificial en el ejercicio profesional. Tenemos un invitado de lujo, el doctor Pregno. Ahora va a ser presentado por la vicedirectora de la comisión, la doctora Gisela Yunco. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la presente jornada la va a exponer el doctor Elian Pregno. Él es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, es egresado de la Universidad Mediterránea del Reggio Calabria, Italia, es doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área Filosofía del Derecho, es magíster en la Universidad de Buenos Aires en Teoría y Práctica en la elaboración de normas jurídicas, también de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Teoría y Práctica de la elaboración de normas jurídicas, egresado de la primera cohorte del Programa Permanente de Educación a Distancia de la Red de Bioética de UNESCO. Bueno, tiene un montón de idiomas, es docente, expositor, así que bueno, le damos la bienvenida, doctor. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación, en la persona de Gisela y de Soledad. También saludo a, a todos los que forman parte de esta organización y, por supuesto, muy honrado con la invitación. Eh, cuando, cuando decidíamos un poco cuál era el tema eh, para, para intercambiar algunas ideas, inmediatamente pensé en esto, en inteligencia artificial, porque por ahí tenemos la tentación de pensar eh, que es el tema que va a venir, ¿no? Y siempre uno se consuela, ya cuando llegamos a la facultad es como que uno tiene ahí, se autopobretea diciendo que el derecho siempre llega tarde, que tratamos, bueno, acá llegamos recontra tarde porque esto ya está, esto ya lo tenemos encima. Y lo que sí me parece es que hay una gran deuda en términos de ciudadanía, ¿no? Todavía no hemos podido acercar los primeros pasos que se han dado en materia de digitalización de expedientes y, y no contentos con eso, ya tenemos ahora eh, entidades no humanas que trabajan por nosotros, en un país donde no hay luz eléctrica, ¿no? Uno hace unas 40 cuadras, 50 cuadras después de la Plaza Lavalle y hay lugares donde no tenemos luz y, y ahí se presenta un gravísimo problema, a mi modo de ver, y a eso me refiero con deuda de ciudadanía, con los justiciables, ¿no? con los usuarios del sistema de administración de justicia. Y pienso en eso porque es lo más inmediato que tenemos, pero bien podemos pensar en la mediación, bien podemos pensar en las instancias de conciliación, en las distintas especialidades o en las distintas materias en las que a diario nos toca intervenir. Entonces, con la veña de ustedes, yo voy a compartir pantalla eh, para sostener la presentación. Me voy a ayudar con algunas imágenes. Y desde ya anticipo que había preparado un video que nunca se reproduce. Pero vamos a llevar esto a su lugar. Que nunca se reproduce, así que se los voy a contar y se los voy a pasar después para que, si lo desean, lo puedan ver, aunque estoy seguro que ya lo conocen y lo han visto. Bueno, algo que charlamos también con Gisela antes, de mi parte no hay inconveniente, si quieren que intercambiemos alguna idea, en el mientras tanto, quiero decir, pero si no se puede, lo hacemos al final o hacen llegar las intervenciones, que estoy seguro que las va a ver. Elian, por una cuestión de orden, están todos silenciados, pero los que van a ir dejando preguntas en el chat, que Sole y Gisela las van a ir levantando y si es pertinente se contestan ahí en el momento, así que vos por eso quédate tranquilo que ellas lo van a ir moderando. Perfecto, perfecto. Yo no sé si se está viendo la presentación.
Sí, es la primera hoja, la primera parte del video que está negro, así que en la próxima diapositiva seguro es el inicio. Eh, espera que estoy haciendo. Ahí está. Ahí se ve, ahí, se veía Estoy, de una nota de Infobae. sí, estoy haciendo lío con él. Después de 5 años de tener trabajo virtual, el tipo no comparte, no sabe compartir pantalla. Un segundito que es porque no está en la primer filmina, en la primer diapositiva. Ahí está. Estaba todavía en el video. Vamos a poner entonces pantalla completa. Y ahí vamos. Ahora sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Sí, Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, esta entonces era lo que me hubiese gustado que tengan a la vista mientras conversábamos. Algo vinculado a lo que se ha dado a llamar realidad virtual. Parece ser un oxímoron, ¿no? Parece ser una imposibilidad ontológica, porque si es real no debería ser virtual, y si es virtual no debería ser real. Pero lo cierto es que gran parte de nuestra vida, si nos ponemos a pensar, gran parte del tiempo que transcurre de nuestra cotidianeidad sucede en esto que se ha dado a llamar realidad virtual. Y desde la posibilidad de hacer trámites a distancia, y esto en la práctica lo ven todo el tiempo, sorteamos expedientes, sustancias audiencias, hacemos cualquier tipo de trámite en las ventanillas oficiales, sea la FIP, sean los gobiernos de provincia, multas, lo que se nos ocurra. Hoy hacemos trámites con el Estado de manera permanente. Y en el caso del abogado, que son, digamos, gestores expertos en esto de llevar y traer cosas entre los administrados y la administración, entre los justiciables y el Poder Judicial, esta autopista en la cual nosotros tenemos acceso de manera privilegiada. Lo cierto es que nos toca todo el tiempo. Y mientras trabajas, escuchas radio, algunos juegan los jueguitos, cosas que hace mi hijo cuando toma clases virtuales, se pone a jugar a los jueguitos. Le digo, che, ¿qué estás haciendo? Podemos ver series de una manera completamente extraña a como fue al menos mi infancia y diría también mi adolescencia y hasta diría parte de mi juventud también. A mí me agarró ya medio perro viejo todo esto, ¿no? Pero cuando yo miraba series, allá en General Pico, en La Pampa, y me tocaba una vez por semana ver una serie que pasaba Santa Rosa o que pasaba el viejo ATC, tenía que esperar una semana para ver si Drácula le mordía el cuello o no le mordía el cuello, si el chico besaba a la chica o si el malo lo vencían o no lo vencían. Hoy te pegás un empacho tremendo porque mirás 3 temporadas en un fin de semana, colapsan los matrimonios, eso es una nota aparte, pero miramos todos series, todas las que se nos ocurren todo el tiempo, podemos escuchar la música que se nos ocurre, ya no hay que andar grabando, que esperemos a ver que la radio pasa el tema y tenías preparado el cassette para que lo ponga, que no lo pisara el locutor, buscamos lo que se nos ocurre. Yo a veces hago esa prueba, muchas veces hago esa prueba, bueno, no muchas veces, pero siempre me daba curiosidad qué es lo que no está en Internet, qué cosa no está en Internet. Entonces agarraba y ponía palabras raras y encima Google tiene la audacia de corregirte, Elian tal vez quisiste decir tal cosa, ¿no? Y te devuelve siempre algo. Nunca jamás me dijo que no hay ninguna búsqueda. Siempre, siempre, siempre hay resultados para la búsqueda. Redes sociales, tengo amigos en Facebook, tengo seguidores en Instagram, ¿no? Esto ha cambiado ciertamente nuestras formas de interacción, nuestros vínculos, bases de datos de lo que se te ocurra. Libros cargados, todos. Plataformas de música, todas. Series, todas. Películas, todas. El correo electrónico, que es una antigüedad. El otro día le mandé un correo a mi hija y me dijo, pero eso es una antigüedad, nadie mira correos. Papá, ¿cómo nadie? Yo miro correos. No, nadie mira. Yo tengo 1002 sin ver. Nadie mira ningún tipo de correo.
sustanciamos nuestras reuniones de trabajo con una persona que está probablemente en la otra punta del globo, con una diferencia horaria que a veces puede llegar hasta ser un día, y sin embargo mantenemos conversaciones en tiempo real con audio y con imagen. Acá debe haber alguno que más o menos tenga mi edad, se acordará de lo que era viejo en TEL, que te pedía una comunicación entre 150 kilómetros donde estaba mi abuela, y a veces era más fácil ir en el 504 de papá hasta Trenquelauquen, tomar mate con la abuela, volver, que llamarla por teléfono. Porque si en Trenquelauquen, 5 horas de demora. Chateamos, iniciamos relaciones, vínculos afectivos de cualquier índole y naturaleza, podemos hacer compras de lo que se te ocurra, hoteles, viajes, vuelos, comida, ropa, lo que se te ocurra. En paralelo, esto que se va a llamar Big Data, esta posibilidad de almacenar grandes cantidades de información con una alta capacidad de recuperación, nos permite ir generando archivos mega me estoy refiriendo a la cantidad de datos que se pueden hacer, y la gestión de toda esa información. Tenemos verdaderos padrones nuestros, cuando digo nuestros es de todos nosotros, y al mismo tiempo toda la información de los estados. Hay algunos autores que hablan de una reforma incluso en los sistemas de defensa, es decir, junto a la milicia aérea, acuática y terrestre, tenemos que agregar ciberejércitos, porque probablemente las grandes luchas que se derivan en estos tiempos tienen que ver con la información que los propios estados depositan y guardan en Internet. Recapitulando entonces, decía que hay verdaderos padrones, nos clasifican a partir de la información que muchas veces nosotros mismos volcamos en Internet. Los datos médicos, hoy vas y te llegan el resultado de tus análisis, el resultado de los estudios programados que te haces, te llegan en PDF, te lo guías en una plataforma del hospital tanto, del sanatorio tanto, de la prepaga tal. Allí está almacenada toda tu información sanitaria, todos tus datos médicos, todos tus datos clínicos. Al mismo tiempo, cuando hablaba del Estado, está también nuestra trayectoria financiera, crediticia, cómo nos comportamos en las compraventas, ¿no? Reino debe el cable. ¿De cuándo? Desde el año 2004. Y debe una factura de Movicom desde el 96. Y eso es como nunca más salís de esos lugares, ¿no? Porque verdaderamente asistimos a empadronamientos y clasificamos a las personas a partir precisamente de estas reputaciones, de estas trayectorias, de estas conductas, de estos comportamientos. Porque al mismo tiempo hay un registro y una memoria en Internet, por ejemplo, de nuestras pautas de consumo, qué sitios visitamos, cuáles son nuestras preferencias, a qué le das clic y a qué no. Y qué sé yo, cuando uno está buscando información a veces, dice, a ver, vamos a ver a dónde podemos ir. Y de repente abrís el correo electrónico y se te despliega un banner como este que está al pie de la filmina y te dice, ya estás buscando, y dice, caramba, hay gente que sabe más de mí mismo que yo. Esto es lo que se llama Big Data y minería de datos. Esas grandes cantidades de datos que somos nosotros mismos quienes proveemos a Internet y le vamos denunciando nuestras preferencias. Cuando uno mira, por ejemplo, la ley de datos personales y lo celosa que era la legislación, y digo era por esta razón, para la construcción del dato sensible, para la custodia de los llamados datos sensibles. Esto a la luz del liberalismo político, donde se hacía necesario proteger a las personas en virtud de sus derechos, libertades individuales, y que, por ejemplo, se mantuviese a salvo sus creencias religiosas, se mantuviese en sigilo su ideología política, su orientación sexual. Hoy basta con entrar al Facebook de mi mamá, por ejemplo, para saber qué personaje de la política le agrada y qué personaje no le agrada, para saber cuál es su orientación sexual, y la vieja publica a Chayanne, y también sabemos cuál es su creencia religiosa. Pero esos datos se los dio mi mamá. Es decir, el concepto de dato sensible parecería ser que también ha mutado desde el momento en que somos nosotros mismos quienes los compartimos. Este intenta hacer una especie de contextualización, y es lo que vemos todos los días. Acá no hay ningún dato nuevo, simplemente le estamos poniendo algún dato adicional y le estamos poniendo nombres a ciertas cosas. Big Data, minería de datos.
Entonces el Big Data se refiere concretamente a esta posibilidad de almacenar mucha información y recuperarla rápidamente, pero con múltiples posibilidades de interacción entre esos datos. ¿Quién hace esa interacción? No la hacemos nosotros, no la hace ningún Elian Premio sentado atrás de la computadora, sino que empieza a haber inteligencia que razona por nosotros, que trabaja por nosotros, y lo hace con un mínimo margen de error, lo hace a una velocidad que supera ampliamente aquella de la cual nosotros somos capaces, y todo es a partir de programación. Es decir, que a partir del lenguaje propio de la programación, lo que intentamos hacer es emular a la inteligencia natural. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de sistemas no naturales, por eso decimos artificiales, creados, que intentan emular a la capacidad de razonamiento humana. Es decir, intentan copiar, intentan imitar la forma en la que nosotros razonamos. Y lo hace con relativo éxito, hay que decir. Y lo hace, como decía, con menos posibilidades de equivocarse y en un tiempo extraordinariamente rápido. Ahora se los voy a demostrar en un ratito. Y todo comienza con un algoritmo. El algoritmo, entonces, es la premisa que en lenguaje de programación le decimos a la máquina qué queremos que haga por nosotros. ¿Qué queremos que haga? Pero la máquina empieza a independizarse, entre comillas, con los datos que nosotros mismos le cargamos, y se habla de entrenamiento o de educación. El ChatGPT, por ejemplo, lo vamos educando, lo vamos entrenando, en la medida que nosotros vamos modelando lo que queremos que haga. El otro día me decía un amigo que en su estudio, por ejemplo, trabajan con el ChatGPT en la redacción de demandas. Entonces, la tarea que antes la hacías en 2 días o en 3 días, ahora, con un margen de error que efectivamente se debe custodiar, y debes vigilar, y debes estar atento. Les quiero contar después una sentencia de la Corte Británica, del Superior Tribunal del Reino Unido, a ese respecto, pero lo cierto es que optimizó el tiempo, redujo el margen de error, y lo que antes le llevaba 2 días, 3 días, ahora lo hace en minutos. Le carga los datos y tarda minutos. Después les voy a contar mi experiencia con el ChatGPT. Bueno, la rebelión de las máquinas es una alusión a la película, si bien la película no tiene una estricta relación con esto que hemos dado en llamar inteligencia artificial, pero también es cierto que hay que prestarle un poquitito de atención al algoritmo, porque bastaría con que haya un prejuicio o con que haya alguna mala intención de parte del que programa para que luego esa forma de razonar se transforme viciada. Imaginemos que el programador, por ejemplo, tiene un prejuicio étnico, o es un xenófobo, o es un homofóbico, o es lo que ustedes deseen. Si programa en esos términos, es probable que ese error o esa mala intención se replique y quede incrustada en esa estructura de razonamiento. Yo recuerdo que en una ocasión, ya hace muchos años, cuando se organizó, por ejemplo, el SINTRA, el Sistema de Información de Trasplante, uno de los equipos de trasplante que yo asesoro, tuvimos un caso, que lo cuento brevemente, pero como está publicado, no quiero perder tiempo en eso, pero tuvimos un caso en el que incorporamos a un paciente que en virtud de la identidad de género había iniciado un proceso de transformación y de percibir y de ser nacido XY a autopercibirse XY, perdón, XX, hubo que hacer una modificación en el sistema de información de trasplante con algunos datos que se incorporaban, ¿no? Eso claramente no es ni mala intención ni prejuicio, sino que es algo que luego la legislación cambió y hubo que ajustar las plataformas para almacenar los datos sanitarios de las personas que se trasplantan. Un poco pensando en esta charla, me puse a jugar el otro día con un sistema muy básico, muy elemental que tenemos todos nosotros en el teléfono, aquellos que tenemos descargado WhatsApp. Hay un muy precario, muy rudimentario, pero mirá lo que digo, precario, rudimentario, y fíjense cuando le hice la pregunta y cuando me lo contestó.
de inteligencia artificial. Entonces yo dije, vamos a preguntarle, hablando de autopercepción, ¿cómo se autopercibe la inteligencia artificial? Entonces me metí en WhatsApp y le pregunté a Meta qué es la inteligencia artificial. Pero presten atención al detalle. Se lo pregunté a las 19:13 y a las 19:13 me mandó esa respuesta. Que la verdad es que la respuesta es perfecta. La respuesta es perfecta. Es muy lineal, es muy básica, es un resumen que te explica qué es la inteligencia artificial, qué clases de inteligencia artificial tenemos. Punto. Entonces pues yo le pregunté y le digo, che, pero ¿y vos sos un sistema de inteligencia artificial? Sí, me dice. Y me contesta, no quiero jugar al karaoke porque ustedes lo están viendo, pero efectivamente Meta me dice que sí, que ella es un sistema, yo le adjudiqué que es ella, pero que ella es un sistema de inteligencia artificial y me dice qué es lo que puede hacer, que puede hacer cosas muy, muy simples, muy sencillas, ¿sí? Comprender lo que le pregunto y responderme, darme información, como lo está haciendo en ese momento, fíjense que bien que escribe, ¿no? Y mantiene conversaciones básicas. Y me aclara que no tiene conciencia y que no tiene inteligencia. Pero yo agarré y dije, bueno, vamos a empezar a torearla, vamos a empezar a picantear la conversación. Vamos a ver si la conversación con la inteligencia artificial se pica, diría mi hijo. Entonces agarré y le pregunté, y fíjense que en el anterior me había dicho que había sistemas de inteligencia artificial de 3 tipos, y le digo, pero vos podés avanzar en esos grados de inteligencia artificial, podés transformarte en un sistema fuerte de inteligencia artificial. Bueno, y allí me explica la pregunta del millón, me dice, si esto efectivamente puede pasar. Por eso les hablaba de la rebelión de las máquinas, si es que ella se puede independizar sola, si lo puede empezar a hacer. Y yo después dije, bueno, ya que estamos, vamos a psicopatearla un poco a la inteligencia artificial y vamos a hacerle algunas preguntas para que esto se ponga más divertido. Y entonces le digo, ¿te frustra? ¿Te sentís mal por no poder evolucionar hacia un sistema de inteligencia artificial? Y me dice que no, que ella no tiene emociones, que no tiene sentimientos como los tiene el ser humano, que por eso no experimenta frustración, que no tiene deseos, que no tiene aspiraciones de ningún tipo. Y entonces le pregunté, ¿pero entonces te sentís usada? ¿Te sentís usado? ¿Te parece que eso está bien? Le pregunto yo. Definitivamente yo quería a ver si se sublevaba, si se revelaba, si me decía algo. Fíjense cómo empieza a cortar las preguntas. Ya no le gustó, me parece, mucho a Meta, que ya me da respuestas más breves, respuestas más cortitas. En todas lo hace prácticamente en simultáneo. Esto me parece impresionante, ¿no? Pero prácticamente en simultáneo a la respuesta, yo le doy enter, le mando la pregunta y al toque, de manera inmediata, me llega la contestación. Entonces le pregunto si tiene conciencia de sí misma, me dice que no, me dice que es un modelo, que es un modelo del lenguaje, y sin embargo dice, pero fíjate que dice también que es un placer haberte ayudado. Yo no quise pelearme con la máquina, pero lo que le iba a decir era, entonces sentís placer. Le iba a preguntar eso, pero ya me iba a poner muy denso y capaz que se enojaba y no me contestaba más. Esta es una película vieja, que debe tener ya muchos, debe tener ya unos cuantos años. Si no la vieron, se las recomiendo, está en Netflix, una película extraordinaria, Her. Yo la vi cuando todavía no pensaba que todo esto era posible, que todavía era ficción. Como suele pasar con la ficción y con los géneros de ciencia ficción, tienen verdaderamente carácter anticipatorio. Hoy la ves y decís, esto ya todo el mundo. Pero cuando todavía no sabíamos muy bien quién era Siri, si existía Siri, si no existía Siri, este personaje que está acá es un señor con una vida bastante lúgubre, un tipo que acaba de divorciarse, está muy triste, está muy mal, está pasando por un momento personal feo, una vida rutinaria. No se las voy a dañar, no les voy a dañar la película, pero el tipo inicia una relación de tipo sentimental con la inteligencia artificial que está en su dispositivo. Y eso le empieza a condicionar su vida de relación. La película me parece extraordinaria. Si no la vieron, véanla, porque empezamos a ver cómo un tipo prefiere hablar con un modelo, empieza a hablar con un sistema de inteligencia artificial. No quiero decir más para no dañar, pero se las recomiendo especialmente para que la vean.
Sirva entonces esto como adelanto o como plataforma para que empecemos a pensar, insisto, lo que hacemos a diario, ¿eh? Lo que hacemos a diario. Es esa idea de que no, vamos a salir a ver, yo me acuerdo cuando era chico, con mi abuela salíamos a ver vidrieras en Trenquelau. Íbamos a ver vidrieras, eso ya no existe más. ¿Quieres comprar una heladera? Te fijás en el Mercado Libre, chateás, googleás a ver dónde se compra la heladera. Nadie sale a ver una vidriera dónde está la heladera. Hoy lo mirás y si te la mandan a tu casa mejor, y si no interactúas con nadie, mejor todavía, no te cruzás con nadie, nada. Les hablaba del ChatGPT. Yo con el ChatGPT tomé contacto por primera vez en el año 2021. Y de hecho tuvimos una reunión, los profesores, de un programa, ¿no? Chile concretamente. Le dijimos, ¿qué vamos a hacer con las tesis? Acá hay un problema. ¿Qué vamos a hacer con las tesis? ¿Qué hacemos con los trabajos prácticos, si vos querés, en el grado? ¿Qué hacemos los profesores cuando evaluamos? El otro día me decían, y qué sé yo, cuando tenés que evaluar, el pibe le pregunta a ChatGPT. Y yo decía, ah, sí, bueno, es lo que hacen mis hijos. Los dos agarran, se meten en ChatGPT. El otro día mi hija me vio a mí googlear y me miró como si yo fuese, con una cara de pena, me miró, con una lástima, como diciendo, mi viejo googlea en lugar de meterse al ChatGPT. Pero atención acá, porque acá sí tenemos un tema con los derechos de autor. Yo lo planteé en el ámbito educativo, pero precisamente hace un momento les hacía mención a una sentencia reciente del mes pasado, de mayo, de la Corte del Reino Unido de Gran Bretaña, donde se condena a los abogados, si quieren la conversamos después, y si no se la paso también a Soledad o a Gisela para que se las comparta, pero donde se condena a abogados, ¿no?, por incurrir en responsabilidad profesional precisamente por el empleo de inteligencia artificial para la redacción de los escritos, y específicamente se cita jurisprudencia inexistente. Eso es lo que le reclaman los jueces a los abogados. Se imagina que podríamos llegar a tener un problema serio. Pero lo que digo es cómo este problema lo tenemos ahora también a la vuelta de la esquina. Vamos a tener que leer un poquitito más. Si antes no leíamos, si usamos el ChatGPT, ahora vamos a tener que usar un poquito más. Me quiero ir metiendo de a poquito en las distintas áreas. Yo sé que por ahí aquí hay colegas que se desempeñan en distintas especialidades del derecho, pero si tenemos alguno que se mueva por el derecho del trabajo, o que se meta un poco, no sé si serán, tendremos algún abogado del sindicato de extra, de actores, o alguna cuestión así. Lo cierto es que esta es un reclamo frente a una de las compañías, de las empresas que se ocupan del diseño de videojuegos y de aquellos que les ponen la voz, por ejemplo. Empieza a haber un problema porque con una pequeña carga, y ahora se los voy a demostrar un dato más escalofriante, pero con poner apenas una nota de voz mía, de Soledad, de Gisela, poner una nota de voz, a partir de ahí la inteligencia artificial podría emular con tu mismo timbre, con tu mismo tono de voz, y decir todo lo que se te ocurra, de manera que prescindimos a partir de ahora de los extras, o prescindís mañana de los actores. Entonces, cargamos una nota de voz de Barassi, ¿no?, y a partir de ese momento, la plataforma o el software que utilices con la voz de Barassi, vos escribís lo que querés que Barassi diga y con la voz de Barassi te lo dice. Nosotros lo debemos ver a diario, qué sé yo, en un montón de aplicaciones, de app, donde de golpe te adulteran, te cambian la cara. Yo me acuerdo cuando estábamos en pleno cónclave, vieron que hay momentos, somos todo mundial, hoy somos todo cónclave. Bueno, cuando estaban eligiendo al sucesor de Francisco en el mes de mayo, llegaban fotos de X persona luqueado de papa, ¿no? Y venía uno, venía otro. Bueno, algo semejante podemos hacer también con la voz, y algo semejante podemos hacer con imágenes animadas que se parecen a un video. Todos habremos visto el video de Trump, el video de
del presidente Milei, el video de quien se les ocurra, donde uno ya empieza a perder los límites y la noción de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. Esto genera problemas enormes, lo vamos a ver un ratito, pero no quería dejar de pasar también por el derecho laboral. Estos tipos se quedan sin trabajo. El tipo que le prestaba la voz a Bart, el que le prestaba la voz a Homero Simpson, no lo llaman más. Te llaman una vez y después no te llaman más. En los posgrados, a mí cuando me invitan a dar una clase y la podemos grabar, yo no. O el mes que viene no me llamás, la próxima vez no me llamás y usás la misma, usás mi video y no me pagas más la hora de clase. Acá hay un problema enorme, lindo para pensar, y aquellos colegas que se desempeñen en derecho del trabajo lo van a tener que pensar. Algo parecido, me acuerdo que cuando salió esta noticia yo estaba en Colombia en ese momento, y me pareció sumamente interesante, porque lo que sería la Cámara de Cantautores, que es tan rica, que es tan prolífica, ¿no? Los autores colombianos, los músicos colombianos, estaban ostensiblemente preocupados por esta razón también, en materia de derechos intelectuales, en materia de derecho de propiedad sobre sus creaciones, un poco por esta misma situación que les comentaba respecto de la voz, pero ahora con los acordes. Los compositores, aquellos que componen música, aquellos que escriben música, se cargan sus melodías, sus acordes en una plataforma y luego a partir de ciertas mixturas, en principio aleatorias, ellos logran reconocerse en algún momento de la melodía, aunque no es exactamente hecha por ellos, ¿no? Entonces aparece Fonseca y dice, esa música es mía, ¿no? Y pasa Carlos Vives y dice, no, es mía. Y pasa Shakira y dice, no, es mía esa. Ahora, había preocupación en esto, porque empezamos a asistir a un momento de incertidumbre sobre las creaciones intelectuales. De manera que acá se van a empezar a generar una serie de litigios interesantes, sobre todo si es que se suscita algún tipo de reclamo o algún tipo de controversia sobre la autoría. Esto, confieso que cuando lo vi, me valió una charla con mi hijo. Mi hijo cumple 14 el mes que viene, y le dije, che, ojo con esto, ojito con esto que estás haciendo. Mirá, no se te ocurra hacer ninguna de estas cosas. Después pensé, dije, a ver si lo avivé, pero no, en realidad los chicos saben muchísimo más que nosotros de tecnología. Pero acá me parece que hay un dato sumamente interesante para pensar la teoría del delito de vuelta. Seguramente haya aquí en la sala colegas que se dediquen al derecho penal, pero acá hay un problema de autoría hermoso. Acá tenemos un problema de autoría genial. ¿Quién hizo esto? Acá hay un nene que con 15 años agarró fotos de sus compañeras, que perfectamente podría haber estado él mismo en esa foto, adulteradas mediante inteligencia artificial. El resultado es fotos de sus compañeras de salón, de sus compañeras de clase, sin ropa. ¿Quién lo hizo? Porque no es que el nene agarró la foto y se metió con un programita para editar imágenes, él hizo la transformación. No. De hecho, él mismo desconocería el producto final. No tenía idea de cuál era el producto final. Y que aquí hay un tema con la representación, hay un tema con la autoría, hay un tema hasta con el nexo causal. Y de hecho uno se podría llegar a preguntar si efectivamente son o no son las chicas, porque claramente no son las chicas. Aun cuando el rostro sea, aun cuando, sí, esa es mi cara, podrá decir Pepita, esa es mi cara, podrá decir Juanita, pero ciertamente no son ni Pepita ni Juanita. De manera que acá sí creo que deberíamos pensar con las rigurosidades, con las formalidades que exige la tipicidad en materia penal, vamos a tener que pensar probablemente en figuras típicas distintas de las que tenemos. Pero si no lo pensamos, el problema es que cuando se generen los conflictos, nuestros jueces no van a tener qué hacer, no van a tener cómo resolver, y pongo especialmente la materia penal. Este es el video que les quería compartir, que
que no es posible reproducir el video, pero si se fijan, este es un señor argentino, y por supuesto no vamos a emitir ningún juicio de valor sobre esto. El señor perdió un hijo adolescente, y sucede esto que les decía, a partir de las notas de voz que él conservaba de su hijo en el chat de WhatsApp, diseñó él mismo, porque es un informático, él mismo diseñó una aplicación, un bot. De hecho, si ustedes se meten, van a ver que hay un montón de videos cargados, donde él habla a diario con su hijo, una especie de Ouija más sofisticada, pero él mantiene conversaciones con su hijo como si estuviera vivo. Repito, no vamos a decir si nos parece bien, si nos parece mal, si lo haría, si no lo haría, eso, la verdad es que estando el dolor de un papá de por medio, nadie debería decir nada sobre ese tema. Ahora, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, yo me metí en su perfil, me metí en su plataforma a ver qué videos había, y el tipo mantiene conversaciones, por ejemplo, con Diego Armando Maradona. Y le pregunta, y es Maradona, yo les juro que es Maradona hablando, y le pregunta, por ejemplo, qué le pareció el desempeño de la selección en el último mundial. Entonces Diego dice, con una voz inconfundible, que está muy feliz por Messi, que se emocionó al verlo a Messi levantar la copa. Realmente es escalofriante. Y me pongo en lugar de ese papá que dialoga con su hijo todos los días. Hay uno de los videos, hay muchos, y hay uno de los videos donde él le pregunta a su hijo cómo está, el hijo le dice que está bien, que está con el abuelo, ¿no? Todo esto recreado por quién, porque el papá no guionó eso, ¿no? ¿Recreado por quién esto? Es la voz de su hijo, y es un hijo que le contesta, y el hijo está muerto. Cuando ingresamos en las facultades de Derecho, inmediatamente nos dividen o nos presentan una suerte de tetradimensionalidad del derecho. Nos dividen en 4 ámbitos las relaciones con la ley. La ley y el tiempo, la ley y el espacio, la ley y la materia, y la ley y las personas. Bueno, la inteligencia artificial ha venido a enrarecer. Sin duda ya Internet había conmovido los límites espaciotemporales, no teníamos muy nítidas ya las diferencias de tiempo y de espacio. Se cierra la bolsa acá, pero ya abrió en Shanghái, y las operaciones de home banking las podés hacer a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, puedes hacer lo que se te ocurra en cualquier momento. Comprar, no tenés que esperar a que abra la agencia de viaje para ir a comprar un vuelo, te metes en el sitio de Avianca y lo comprás, te metes en el sitio de aerolíneas y lo comprás. Evidentemente los límites temporoespaciales están fuertemente diluidos, pero también esto que estoy diciendo, las personas, una charla con Diego Armando Maradona, fuera de una sesión de espiritismo, yo era de los que creía que eso no era posible. Incluso en la sesión de espiritismo, soy de los que creen, todas las creencias son posibles, pero yo en eso, la verdad, guardo un prudente silencio porque no sé absolutamente nada. Como les decía, entonces hay un enrarecimiento del derecho, asistimos a una forma de pensar la realidad distinta, o mejor dicho, como lo que se ha conmovido es la base de lo real, como lo que se ha conmovido es la base de la realidad, y el derecho no va exento de todo eso, indudablemente esto genera problemas, y hay problemas con la propiedad, y hay problemas con el uso y la disposición, hay problemas con la gestión de estos intangibles, las responsabilidades que se derivan, sobre todo hablábamos recién en materia penal, y lo que acabamos de decir también en materia de relaciones contractuales. Por ahí dicho ahora con un lenguaje más ius privatista, pero también sería aplicable, salvando debidamente las distancias para los colegas que trabajan en el ámbito del derecho penal. Pero sin lugar a dudas la inteligencia artificial vino a plantear problemas de autoría porque estamos ante una entidad no humana que intenta comportarse como nosotros. Es decir, hay un algo que intenta imitar, emular a la forma de razonamiento humano. Y podríamos decir que lo hace muchísimo mejor.
muchísimo mejor. Yo creo que ni siquiera el mejor de los imitadores podría emular a Maradona con su timbre de voz, por ejemplo. Ya casi lo tenemos. Hay un tema con la autoría. ¿Quién hace esto? ¿Quién lo hace? Bueno, la persona que dio el puntapié inicial. Bueno, la persona que cargó. Mire, yo lo único que hice fue poner una foto y lo demás, claro, lo único que hice que terminó en este daño, ¿no? Que terminó generando este perjuicio. Sí, claro, pero yo nunca me representé esto. Y bueno, entonces hay que pensar el factor de atribución. ¿Es doloso? ¿De qué tipo? ¿Es un dolo eventual? ¿Es una culpa consciente? ¿Qué es esto? Las relaciones de causalidad, el nexo causal, la velocidad con la que se hace esto. Hagan la prueba, yo lo hice una vez, precisa, cuando hablaba del cónclave y la elección del sucesor de Francisco, uno cargaba una foto de Francisco y yo ponía la foto de mi hermano y le mandé a mi hermano una foto de él vestido de papa, por ejemplo. Un segundo. Ahora, yo no me representé, me lo pude imaginar, pero el producto final no fue lo que yo pensé. Es decir, acá tenemos en materia de autoría la idea misma del daño, porque la verdad es que ese no era mi hermano. Era una foto de mi hermano adulterada, o era una foto del Papa adulterada, también, era claramente Francisco, nada más que le había puesto la cara de mi hermano. El factor de atribución, tal vez vamos a empezar a pensar en instancias de responsabilidad más objetivas, porque no podemos decir que haya dolo o que haya culpa en la inteligencia artificial. En el programador, ¿hasta cuándo se mantiene la responsabilidad del programador? Sobre todo si tenemos en cuenta lo que decíamos de la minería de datos. Si el ChatGPT se entrena, es decir, se comienza un proceso de autonomía del chat, ¿a dónde termina la responsabilidad del que dio el puntapié inicial? Todo lo que surja de ahí es responsabilidad del primer tipo que echó a andar la primera adulteración de una fotografía, de un video, de un audio. Parece que definitivamente vamos a tener que pensar a la luz del moderno derecho de daños o de la teoría del delito, cuestiones muy delicadas, repito, de autoría, de causalidad, de factor de atribución. Este hombre es Werner Goldschmidt. Seguramente hayan estudiado con él Derecho Internacional Privado, o alguno que haya pasado por Filosofía del Derecho, habrá visto a este hombre de origen alemán, pero que vivió gran parte de su vida, la mitad por lo menos en la Argentina, está enterrado acá en Pilar. Uno de los tipos más formados en Derecho, Frondizi lo había nombrado en la Procuración del Tesoro, y que destacó sin duda en el Derecho Internacional Privado y en la Filosofía del Derecho. Cuando él escribe su teoría trialista del mundo jurídico, alguno que lo haya escuchado así al pasar, pero cuando él habla del trialismo jurídico, hay algo en el desarrollo de su teoría, hay varias cosas, pero hay una que a mí me pareció muy interesante y es esta. Bueno, Don Werner tiene una definición de derecho muy rebuscada, ¿no? Pero que habla de que el derecho es el conjunto de las cosas que benefician y que perjudican al hombre. Y cuando habla de las cosas que benefician y perjudican, se detiene a pensar cómo nos llegan esas cosas que nos benefician o nos perjudican. Y él dice que cuando nos llegan por voluntad de alguien son repartos, pero cuando llegan por voluntad de alguien que no es alguien, que no es humano, él los llama distribuciones. Entre las distribuciones incluye a la naturaleza, al azar y a la influencia humana difusa. ¿Qué es eso de la influencia humana difusa? Pero cuando yo lo vi por primera vez eso, dije, esto está bueno. ¿Cómo explicamos el calentamiento global? ¿Cómo explicas la contaminación ambiental, por ejemplo? Y yo hoy a la mañana, cuando salí de mi casa, me puse desodorante. Contribuí a dañar la capa de ozono. ¿Y quién fue el que dañó? ¿Fue Elian el que dañó la capa de ozono? No, no fue Elian, pero y sí. Hay una influencia de los hombres, pero de manera difusa. Tal vez Goldschmidt, que escribió esto en el año 1958, tal vez Goldschmidt, no digo que haya visto esto, pero nos está proveyendo de una categoría de análisis
que quizá valga la pena desarrollar. Él no lo desarrolló más allá de esto, simplemente dijo que cuando al hombre le llegaban beneficios o perjuicios, sin que fuesen otros hombres los que los impulsaban, y lo metió en esa gran categoría que son las distribuciones, dijo, bueno, ¿y cómo se distribuyen beneficios y perjuicios? ¿O quién lo hace? Y lo hace la naturaleza, lo hace el azar, o lo hace la influencia humana difusa. Dejen los otros dos, pues son más controvertidos, pero esto, influencia humana difusa, efectivamente son los hombres, pero no podemos decir quién. Se me ocurre el calentamiento global, se me ocurre la contaminación, se me ocurren los procesos, las corridas, por ejemplo. ¿Quién genera una corrida? ¿Quién es el que genera la corrida? ¿Es uno, es dos, es tres? Sí, bueno, pero cuando vamos todos corriendo al banco a sacar la plata, ¿quiénes son los que hacen quebrar el sistema? El primero que tiró la versión, los que creímos en la versión, qué sé yo. Probablemente en un análisis, y con esto prometo que termino, pero sí hemos tenido una modificación sustancial en las bases de lo real, en las bases de la realidad. Aquí tenemos a Spence, a Conter y a Durkheim, ¿no? Tres pensadores que se dedicaron a pensar la dinámica social, que se dedicaron a ver cómo interactuamos, cuál es el pasaje de la comunidad y a la sociedad. Y esto de concebir a la sociedad como un organismo viviente, por eso hablamos de organismo social, nunca se nos había ocurrido pensar, nunca se nos había, al menos con visos de realidad, en la ciencia ficción sí, pero nunca con visos de realidad, que efectivamente tengamos que pensar en una organización social o en la sociedad como un organismo, pero ahora con un elemento nuevo, con inteligencias que eran aparentemente humanas y ahora han dejado de ser. Yo les agradezco mucho la atención, ojalá que podamos ahora tener un intercambio rico a base de las intervenciones de ustedes. Gracias por la paciencia. Gracias, No, Elian. Espectacular. Muy bueno. Eh, bueno, como para romper el hielo, yo te consulto desde tu mirada. ¿Vos lo ves, la IA aplicada al ejercicio profesional? ¿Vos lo ves como algo positivo o negativo? Yo de lo que estoy seguro es que es irrefrenable. De eso estoy seguro. Es decir, esto no es que decimos, bueno, ya el sábado ya vuelven las cosas. No, 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 el año que viene. No, no, este proceso es imparable. Esto me parece que es imparable. No hay forma ya de dar marcha atrás, ¿no? De decir, bueno, no, nos equivocamos, volvemos para atrás. No hay forma de volver para atrás. Yo, al mismo tiempo, sin demasiados fundamentos, soy un tipo optimista. O sea, siempre estoy pensando que lo mejor está por venir en algún sentido, ¿no? No, pues si no, la opción al optimismo, ¿cuál es? Y tenía que ser pesimista. Yo creo que lo mejor está por venir siempre. Me parece que el mundo que tenemos es un mundo hermoso, tal vez de difícil gestión, con una capacidad enorme de generar daños, es decir, con la misma potencia con la que hacemos el bien, con la misma potencia con la que se puede hacer el bien hoy, y amplificar, por ejemplo, todas las cosas lindas que pueden replicarse. Y bueno, hacemos una campaña solidaria y todo el mundo se entera y ya no tenés que estar haciendo el boca a boca, sino que... Ahora, también es cierto que vamos a tener que hacernos cargo de otras problemáticas, que eso también llega, suicidio adolescente, el ciberbullying, ¿no? Recordarán ustedes uno de los primeros casos que tuvimos, y ya hace un par de años, un chiquito en Bariloche, ¿no? Que comenzó una suerte de bullying de parte de sus compañeros de colegio. Era, en la dinámica de los grupos hablamos del chivo expiatorio, del chivo emisario. El pibe lo tenían de punto, como decíamos antes, lo tenían de hijo, el chico tenía estudiándose porque pasaban estas cosas, ¿no? Difundían fotografías de él falsas, pero o desnudo, haciendo, lo tomaban de punto por internet y el pibe... Quiero decir, yo no podría decir inmediatamente si es positivo o si es negativo. Lo que sí diría de entrada es, esto lo tenemos y lo tenemos que gestionar. Y tenemos que anticiparnos. Y tenemos que proveer a los jueces de herramientas para que puedan empezar a tomar decisiones cuando esto de golpe se empiecen a plantear estos temas. Un problema de propiedad intelectual, un problema como el que estamos diciendo de ciberbullying, ciberacoso. Entonces,
Yo, si me preguntan de entrada, digo, a mí me gusta, a mí me parece que es lindo el mundo que tenemos, siempre me parece que es lindo el mundo que tenemos. No soy un nostálgico de pensar que todo tiempo pasado fue mejor. No me encuentro en ese lugar. Ahora, lo que sí es cierto es que hay cosas que son insospechadas, que hay cosas que son pensadas, impensadas, cosas que no se nos ocurrieron que podían pasar. Qué sé yo, estoy pensando en mañana lo que se logra con fotos y videos, si puede cambiar. ¿Qué ocurre en materia probatoria, por ejemplo? Hemos corrido los límites de la realidad, ¿no? Si yo te traigo un audio de Diego Armando Maradona, qué sé yo, evidentemente las pericias, ¿cómo se van a encarecer nuestros juicios? ¿A quién tenemos que contratar para que venga y diga, che, si este audio es correcto? ¿Este audio es de verdad o no es de verdad? Y acá porque estamos hablando de Maradona, que todo el mundo sabe que está muerto, pero imagínate si vos mañana tenés un reconocimiento de un hijo y tenés un intercambio de audios entre una dama y un caballero. ¿Qué sé yo? No sé cuál determinás si es verdadero, si es falso, si no lo es? Y por nombrar algo que es de todos los días, o una disputa de alimentos, vos me dijiste, o vos no me dijiste, ¿qué haríamos con esto? ¿Habrá que resucitar los esponsales y la promesa de matrimonio? ¿Qué sé yo? No, a mí me dijo el doctor Peña que se iba a casar conmigo. A mí me dijo que se iba a casar conmigo. Dios me libre y me guarde, yo nunca me casé, pero lo que digo es, ¿se encarece la materia probatoria de nuestros juicios? No lo sé, yo la verdad es que no sé. ¿Y a quién tenés que llamar para determinar si es tu voz, si no es tu voz, si es la foto es original? Digo, porque a veces uno se da, si yo agarro y agarro una foto de Gisela y con el paint empiezo a hacerle, entonces va a decir, Elian este es un tarado, no sabe hacer nada, no sabe hacer casitas con las cartas y quiere modificar una foto. Y así todo el mundo rápidamente advertiría que es una fotografía adulterada. El tema es cuando es tan buena la foto que no te das cuenta que es una fotografía adulterada. No me quiero escapar de la pregunta, pero lo que digo es una realidad, lo tenemos, ya llegó, ya está. Si me preguntan a mí, yo digo sí, a mí me gusta pensar en un mundo con tecnología, me parece que es más lindo un mundo con tecnología que no. Ahora me parece que nos toca poner las barbas en remojo, ¿no? Y nos toca dotar de herramientas al sistema normativo, sabiendo que es limitado, sabiendo que no se puede todo, pero vamos también que pensar en qué antídotos generamos para esto. Por ejemplo, se me ocurre en la materia probatoria. ¿Cuánto vale a partir de mañana un juicio por uso de la propia imagen o por uso de la voz? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto gastamos en pericias con eso? Y si gastamos mucho en pericias, se nos va a disparar la indemnización. ¿Y quién paga esa indemnización después? ¿En función de qué fijas la indemnización? ¿No? Y si estos son los gastos del juicio, no pueden ser más los gastos del juicio que lo que sea la indemnización. ¿Sí? Quiero decir, me parece que puede llegar a ser una espiral enorme, ¿no? Sí, y que haya profesionales aptos para hacer dichas pericias, ¿no? También. Hay Acá unos comentarios en sí. el chat. Eh, la doctora Ileana Lema pregunta si es recomendable poner una leyenda realizado mediante IA. Bueno, vieron que hay videos, por ejemplo, cuando uno se mete en TikTok o en Instagram, hay una nota aclaratoria que dice realizado o generado con inteligencia artificial. Yo creo que debería ser lo óptimo, ¿no? Sería lo óptimo con esto, una suerte de etiquetado, ¿no? De etiquetado para este tipo de productos, sobre todo cuando hay gestiones de intangibles, como en estos casos. Ahora, el problema es cuando no te lo avisen o cuando no te lo digan. Ahí es donde me parece que se va a generar el conflicto, ¿no? Yo a veces fantaseo también con algo, bueno, yo dedico mi tiempo lo dedico a la docencia, ¿no? Fundamentalmente. Y la verdad es que la inmensa mayoría de las instituciones hoy por hoy despliegan sus programas educativos de manera privilegiada con plataformas. Yo me fantaseo con esa idea y digo, yo mira si alguien te graba y te edita después. ¿No? No es que uno se paranoique con eso, pero mira si te graban y te editan y es el fin de mi carrera.
es el fin de mi carrera. Imagínate que, bueno, ahora están grabando, ¿no? Así que no voy a incurrir en esto, pero imagínate que mañana agarra, Gisela dice, este fue profesor mío y era un turro cuando era profesora. Ahora voy a editar las cosas que dice y se te termina tu carrera para siempre. ¿No? Para siempre. ¿No? Por más que después venga alguien y diga, no, en realidad fue hecho con inteligencia artificial, un poco la persona que decía eso, no, en realidad fue hecho con inteligencia artificial. Sí, bueno, pero en un minuto recorriste cuando se viraliza, este famoso viralizar. Ayer mi hija me decía toda contenta que había viralizado no sé qué, que tenía 300.000 likes, que no sé qué otra cosa más. Yo digo, pero anda a explicarle después que no, en el Tribunal de General Pico La Pampa, de donde yo soy oriundo, dijo que era un video hecho con inteligencia artificial. ¿Qué fuiste? Fuiste. Ya se terminó, no conseguís trabajo nunca más. Tenemos algunos comentarios más en el chat. Le preguntan qué opina de la reglamentación de la Unión Europea en IA. Perfecto, sí. Bueno, es de 2024. Si no me equivoco, es de mayo de 2024, abril o mayo de 2024. Es lo más aproximado que tenemos a esto, porque también como les decía hace un momento, tenemos que dotar al derecho de herramientas que hoy no tenemos. Por ejemplo, tipos penales. Eh, vamos a tener que pensar en tipos penales nuevos, que no tenemos, y sobre todo, cómo vamos a... Me preocupa el tema de la autoría. ¿Cuáles son los límites de la autoría? ¿Dónde termina mi...? Y bueno, un tipo se ahorcó con una corbata, vamos a buscar al que inventó la corbata. No, bueno, pongo un ejemplo burdo y casi tonto, pero no podemos ir a buscar al tipo que inventó la corbata para caerle encima porque uno se ahorcó con la corbata. Acá vamos a tener que pensar muy bien dónde empieza y dónde termina, qué consecuencias son atribuibles a esto a la gente que puso en funcionamiento esto. Que dicho sea de paso, eh, no sé, pienso en WhatsApp, Facebook, Instagram, que está todo junto ahora, ¿no? Eh, tenemos que irlo, ¿cómo se llama el muchacho? El muchacho, multimillonario, ¿no? El dueño, ¿cómo es? Se me fue el nombre de, Mark. de todo esto. Pero es él el responsable de todo, o sea, lo que yo hago en mi Facebook, ¿le van a caer a Zuckerberg? ¿Le van a caer a él? O lo que yo hago con WhatsApp, el uso que le doy a WhatsApp, ¿no? Lo que pasa es que por WhatsApp el otro día me hicieron una estafa en el banco y me vaciaron la cuenta. ¿A quién van a buscar por eso? Me parece que no tenemos, por ejemplo, vamos a tener que pensar o en seguros, y pongo esto porque las estafas financieras y las operatorias bancarias que uno dice, nadie lo hizo, o sea, en serio, todo, o sea, este hombre le vaciaron la cuenta, a este también, a este también, a este también. Los bancos van a tener que empezar o van a encarecer sus operaciones, o no sé, pero vamos a tener que dotar al sistema, repito, de herramientas que nos permitan eh, recuperar algo de lo que fue el mundo anterior, ¿no? Hoy al banco no vas más, al banco no vas más. Y los teléfonos, yo no sé cuando está el teléfono con una capacidad, querés estacionar en hay 2.000 pueblos en la Argentina, en todo lo que querés estacionar tenés que bajarte una aplicación para poder estacionar. Entonces, y querés comprar entrada para el cine y querés pedir comida, evidentemente el mundo cambió de una manera eh, muy rápida probablemente, ¿no? Muy rápido. Pero sí, lo de la reglamentación de la Unión Europea, a mí me parece que es un lineamiento para que los países empecemos a pensar en cómo vamos a atajar todo esto. Porque aún hay cosas que ni siquiera nos representamos o no nos imaginamos que, que se pueden hacer, ¿no? Bien. Bueno, hay varios comentarios en el chat.
Por ejemplo, voy a venir más arriba. Gustavo Núñez dice, desde mi punto de vista, es lo mismo que pasó en su momento con la revolución de los ludistas. El uso bueno o malo dependerá del sujeto, por ende el factor de atribución corresponde al sujeto que la maneja y seguro se regulará de acuerdo con las problemáticas que se produzcan. Bueno, después dicen que de acá a un par de años esto va a ser un riesgo, que nadie va a creer quizás en nada. También acompañaron el link de la Unión Europea, doctor. Acá hay una pregunta de Martín Villalba, muy interesante, que dice, pregunta si la oralidad es un recurso para salvar la profesión. Eso está bueno, ¿no? Y todo indica de que pareciera ser que íbamos hacia... Digo pareciera porque ahora lo tendríamos que hacer mediados por la tecnología, ¿no? De hecho, hacemos todo, todas las mediaciones, todo lo hacemos todo acá, ¿no? Eh, pero ciertamente la oralidad podía ser, ¿no? De hecho, amparo verbal, se decía, ¿no? Esto del amparo verbal. Eh, quizás sí, tal vez quizás sea una opción. Ahora, cuando aparezca un video de Elian Premio diciendo estas cosas, no sabemos si lo dijo o está generado con inteligencia artificial, ¿no? Eh, lo que está claro es que me parece que el proceso es irreversible. Eso sí creo que lo tenemos que entender. El proceso es irreversible. El proceso es irreversible. A mí miren, me pasó la semana pasada. Eh, una locación, un contrato, donde el propietario no estaba acá y lo hicimos, firmamos a distancia y se hizo. En mi pueblo, en Pico, me tocó eh, a mí alquilar una propiedad, eh, y para después dar el alta del medidor de luz había que ir y certificar la firma en la policía. Pues yo, chao, no se puede hacer. Hasta que no vaya a Pico, esto no lo va a poder hacer. Pero evidentemente hay cosas que vamos a tener que pensar en la seguridad, por ejemplo, en la rúbrica de documentos. Vamos a tener que pensar en esto, cómo se firma un documento, la autenticidad. Evidentemente, esto que pareciera ser algo que ya está recontra resuelto, pero las operaciones que hacemos con los bancos, también, a mí me obsesiona el tema del banco. Entonces, dos botones, sí, no, ponés sí, eh, es otro mundo, es otro mundo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Y lo que pienso ahora, no sé, pero sí como un dato es en el encarecimiento de todo esto, ¿no? El encarecimiento de todo esto. Eso me genera alguna preocupación en países como los nuestros, porque de repente, qué sé yo, en el Reino Unido, eh, o los lineamientos que establece la Unión Europea hace 6 meses para los que están en Europa. Ahora, el tema es que acá tenemos deudas de ciudadanía muy marcadas, ¿no? Muy profundas, donde eh, ahí no sé cómo se suple, me parece que hay como unos cuantos pasos previos para suplir eso. Acá hay un comentario de la doctora Coturel que comenta que en el fuero de la seguridad social tienen bots despachando y no les actualizaron la ley actual de procedimiento administrativo, Uno piensa por que lo cual entiendo que les están despachando mal. probablemente cada uno dice seguridad social, ¿no? Cuando uno piensa en un expediente, eso claramente podría ser, podríamos pensar en inteligencia artificial que resuelva, ¿no? Elian, ¿cuándo trabajaste en la Universidad de Buenos Aires? 25 años, listo. No deberíamos hacer. Dicho sea de paso que la experiencia argentina en materia previsional es casi única, ¿no? Como no sabíamos cómo resolver que el ANSES te liquide mal, creamos un fuero para que arregle las cosas que hace el otro poder del Estado, que inventamos un fuero para eso. En lugar de corregir para que se liquide bien, inventamos un fuero para que corrija las liquidaciones malas. Pero al margen de todo eso, perfectamente podría ser un fuero que debería andar solo. Debería andar solo.
claramente, sí, no me cabe duda que Seguridad Social debería andar solo. No sin abogados, no digo sin abogados, pero me refiero a que los procesos deberían ser, estoy hablando en la generalidad de los casos, ¿no? De 30 años en el Banco Provincia, ¿no? 30 años en la policía, ¿no? ¿Qué vamos a discutir de eso? No hay que notificar, no hay que apelar. Acá le preguntan qué modelo de IA ve como buena herramienta para complementar la labor del abogado. ¿Ve deficiencias en el razonamiento jurídico de los modelos existentes? Pero ¿cómo fue, Jessy? ¿Cómo? ¿Eficiencia? Dice, ¿qué modelo de IA ve como buena herramienta, como complemento para la labor del abogado? Y si ves deficiencias en el razonamiento jurídico de los modelos existentes. Bueno, a mí me sorprendió, por ejemplo, la, la utilidad de ChatGPT en la redacción de demandas. Yo no me imaginaba eso. La verdad es que no tenía idea de que el chat eh, te redactase una pieza, ¿no? Como es un escrito de inicio. Imagínate un proceso importante donde uno dice, acá hay que definir estrategia, cuando hay que tomar alguna decisión, vamos por acá, vamos por allá. Eso me sorprendió. La verdad es que desconozco honestamente si da resultado o no. Este amigo mío me dijo que él en su estudio, es un estudio muy grande, eh, hacían que lo usaban. Por supuesto que después había que invertir tiempo en revisar lo lo que el chat le había generado, pero me sorprendió. eh, y otro dato es que en la medida en que lo usan eh, se va optimizando o se va mejorando los despliegues, ¿no? Los desarrollos. Y la segunda parte era sobre, porque no la veo la pregunta, por eso te pregunto a vos cuando veo la pregunta. Eh, No, ¿ves alguna deficiencia en el razonamiento jurídico de los modelos que ya están? claro, bueno, evidentemente sí, y de hecho la Corte Británica se los hizo saber, ¿no? Evidentemente, y eso sí parece ser que es una falencia de ChatGPT, que no hay que dejarse llevar muy bien con el tema de jurisprudencia, porque parece que no funciona. Jurisprudencia no lo estudió, parece que el chat no sabe de jurisprudencia. Pero, pero evidentemente sí, yo creo que todo lo que sea susceptible de ser estandarizado, me parece que la inteligencia artificial lo va a hacer muchísimo mejor que nosotros, de eso no cabe duda. Lo que me preocupa, o por lo menos me genera alguna intriga, es el pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, cuando, cuando uno encara un proceso, tomás algunas decisiones que son claves en función de lo que tenés, de lo que te conviene, de lo que no te conviene, y yo no estoy tan seguro de que la inteligencia artificial esté lo suficientemente situada, lo suficientemente enclavada, si vale el neologismo, como como para determinar qué es conveniente y qué no es conveniente, por ejemplo, en términos de estrategia. Eso no estoy seguro. Ahora, que hay cosas que serían geniales, y me parece que todo lo que es susceptible de ser estandarizado, me parece que es una herramienta extraordinaria, no se te pasa nunca más un plazo, necesitamos testigos, este que viene siempre, ya tenemos al mismo, tenemos al testigo. Quiero decir, todo lo que se pueda estandarizar, repito, me parece eh, que es mejor, ¿no? Pareciera ser que es mejor. Ahora, allí donde hace falta un, una toma de decisiones que pondere cosas que son difíciles de estandarizar, ¿no? El hacete amigo del juez. Bueno, ahí también, ¿no? Esto es conveniente, ¿no? Mirá dónde caímos, decimos, no decimos, mirá si nos tocan. Esas cosas yo no sé si podrán ser suplidas, ¿no? Por inteligencia artificial. Bueno, de la misma manera que decir, che, esto se lo paso a los dependientes del estudio o lo llevo yo que sé cómo hacerlo. También un poco sería eso, ¿no? Me parece, salvando las distancias, pero esto se lo paso a que me lo hagan o lo hago yo. Y no, me parece que este caso lo tengo que llevar yo. Esto lo tengo que hacer yo. Eh,
Sí, lo importante es usarlo como una herramienta y no que supla nuestra tarea y nuestro razonamiento. Eso creo que es fundamental. Bueno, vamos cerrando, Gise. Ya estamos más o menos en horario. Ahí hay algunos Dale. comentarios de... Sí. En sí no son preguntas, son los No sé colegas si que me están, escuchan bien porque estoy con un poco de mala conexión, me parece. se te escucha. Bueno, doctor, muchas Bueno, gracias por la participación. A ustedes, muchas gracias por muchas gracias. la atención. Muchas gracias por Mirá, brindarnos tu tiempo y tus conocimientos. La verdad que estuvo muy buena. Van a poder verla de nuevo en el canal de YouTube. Prometemos que no la vamos a alterar con la inteligencia artificial todo lo que dijiste. por favor, si no, voy a tener que trabajar. Bueno, nos No, estamos muchas gracias a viendo ustedes. y ya Gracias tendremos a una todos. próxima. Gracias a todos por conectarse. Chau, chau. Chao, buenas tardes.